se crean que vamos a abandonar Baracaldo, porque los dos que estamos aquí sentados venimos de allí, Iker Casanova, que es el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Vizcaya. Bueno, cómo da de vueltas la vida, ¿no? Sí, Debimos coincidir en ese patio de colegio del Instituto Trueba y ahora nos vemos aquí sí. sentados años después, ¿eh? Pues sí, la verdad es que antes estábamos comentando que Baracaldo, bueno, es una cantera de muchas cosas, entre ellas de gente del mundo de los medios o también del ámbito de la política. Bueno, hay cantidad de población y como soy de allí diría que también calidad, ¿no? Entonces sí, aquí estamos los baracaldeses pues delante de toda Vizcaya, ¿no? Vamos a vendernos. Y es que además de donde eres a veces forja el carácter, ¿no? Y las cosas que defiendes. Indudablemente, yo me acuerdo que en la campaña, en uno de los mítines, no sé si fue con vosotros, me ¿Me suena? pedisteis que hiciera una presentación de quién era y Ujú. de por qué estaba en política, ¿no? Y dije, mira, me llamo Iker Casanova, nací en Baracaldo en 1972 y estoy en política porque nací en Baracaldo en 1972. Y he visto la industria, he visto la decadencia de la industria, he visto el orgullo de la clase trabajadora, he visto los problemas urbanísticos, medioambientales y efectivamente, como muy bien dices, ser de Baracaldo, de Ezkerraldea, pues forja carácter, nunca mejor empleada la expresión forjar, y aquí estamos, ¿no? En buena medida fruto también de esa trayectoria vital. Bueno, a mí me parece que cuando sois portavoces de vuestro grupo, aunque tengáis las ideas muy claras, es una responsabilidad doble, ¿no? Porque al final dejas un poco de ser tú, ¿no? Para ser portavoz de tus compañeros, ¿no? No sé si sientes ese peso, esa responsabilidad. Sí te limita un poco, porque así entre nosotros, o sea, ni siquiera los portavoces estamos al 100% de acuerdo con lo que dice nuestro partido siempre, ¿no? Porque sería como dejar de pensar por uno mismo y que adoptar directamente las decisiones que otros toman, ¿no? Pero somos un colectivo, ¿no? Y eso es lo que nos da la fuerza. Yo creo que en ese sentido a veces hay que dejar de lado los personalismos y, bueno, a veces pues te toca defender alguna postura con la que no estás al 100% de acuerdo, ¿no? Pero yo tengo que decir que para mi gran satisfacción, No se pues te nota. no, que no se me nota, no sé si sería bueno, porque eso sería que sé disimular muy bien, pero que en la inmensa mayoría de los casos pues coincido y lo hago con mucha convicción y mucha satisfacción. Y cuando alguna vez me toca alguna cosa un poco que me convence menos, pues como creo mucho en el proyecto, pues entiendo que otras veces son otros compañeros los que han determinado mayoritariamente que haya que defender algo y bueno, pues hay que asumirlo y hacerlo en nombre de todos. ¿Y cómo definimos la etapa que tenemos ahora? Porque llegas a una diputación donde ha habido un acuerdo que dicen que es inédito, que nunca se había dado en presupuestos. ¿Es mejor la relación? ¿Apostáis más por el debate, por el diálogo? Bueno, yo soy relativamente novato en términos de política a nivel de Vizcaya. Vengo de muchos años en el Parlamento Vasco y para mí esto es una gran oportunidad y una experiencia, ¿no? Algunos dicen, no, es que es una política de un nivel menor que el Parlamento Vasco, ¿no? Yo digo, bueno, es otro nivel y está muy en contacto con la gente, muy en contacto también con los ayuntamientos y para mí es una experiencia muy interesante también a título personal y desde luego desde la cual creo que puede aportar mucho a la gestión de este territorio, ¿no? Y bueno, en estos inicios de la andadura, pues hemos tenido la oportunidad de que en el segundo debate presupuestario se haya llegado a un acuerdo. Yo entiendo que ha sido por la voluntad de ambas partes, porque si no es muy difícil, o estás obligado a llegar a un acuerdo, o bien lo haces porque quieres, ¿no? Y en este caso, ni el gobierno necesitaba votos para sacar el presupuesto, ni Euskal Herria Bildu necesitaba firmar un acuerdo para figurar en la foto, porque somos la segunda fuerza de este territorio, la primera fuerza de Euskal Herria, y creo que tenemos suficiente capacidad de proyectarnos comunicativamente como para recurrir a medidas desesperadas, ¿no? Este acuerdo es fruto de una voluntad y del análisis que hacemos de que los contenidos eran suficientes para darle apoyo. Son contenidos de ámbito social, contenidos que se alinean con las peticiones que Euskal Herria Bildu hizo inicialmente, que tienen una suficiente dotación presupuestaria y que son buenas para la ciudadanía y, por tanto, hemos renunciado de alguna forma a hacer una crítica frontal a este presupuesto a cambio de este acuerdo, pero eso no significa que no seamos alternativa. Yo creo que todavía somos más alternativa que antes del acuerdo, porque además de demostrar capacidad de discrepancia, también demostramos capacidad de acordar. Y creo que para aspirar a gobernar un territorio hay que tener las dos cosas, ¿no? Capacidad crítica, capacidad propositiva y capacidad de acuerdo. Y ahí hemos estado, y creo que la gran ganadora es la ciudadanía del territorio. Bueno, a veces recordamos cosas que se dicen, que lo han hecho, lo sé, porque antes hablabais de que los presupuestos no eran del todo buenos. De repente hay acuerdo a través de la abstención y claro, os preguntan, ¿qué ha cambiado desde aquellas declaraciones hasta que hayáis dado luz verde, ¿no?, a esos presupuestos para Vizcaya? Pues podría suscribir esa frase literalmente de nuevo, ¿no? Los Sí, ¿no? presupuestos no es que no sean del todo buenos, los presupuestos no son buenos desde nuestro punto de vista. Lo que pasa, ¿qué es lo que ha cambiado? Primero, que no tenemos capacidad de hacer otros presupuestos porque la ciudadanía de Vizcaya nos ha dado para jugar las cartas que nos ha dado a cada partido y cada uno pesa lo que pesa y el gobierno actual tiene mayoría absoluta y por tanto no está en nuestra mano
cambiar el presupuesto y lo que estaba en nuestra mano era elegir entre quedarnos en la mera crítica, que es respetable y muchas veces lo hemos hecho, quedarnos en la mera crítica o buscar una alternativa de acuerdo. Y como lo que por parte del Gobierno se ha estado dispuesto a conceder a Euskal Herria Bildu era suficiente, pues hemos optado por esa segunda alternativa. Por tanto, es un presupuesto que no es el que Vizcaya necesita, que tiene muchas carencias, desde la base recaudatoria, que es insuficiente, hasta la forma en la que se estructura el gasto, que creemos que no responde a las necesidades de este territorio, pero hemos introducido una serie de mejoras y no lo hemos votado a favor, sino que simplemente nos hemos abstenido, ¿no? Por tanto, creo que hemos optimizado nuestra capacidad de influencia y hay más de 30 millones orientados a políticas seleccionadas por Euskal Herria Bildu que no hacen bueno este presupuesto, pero lo hacen un poco menos malo y nos ha valido para abstenernos. Bueno, seguro que has oído que dicen, no, se están disfrazando, porque como llevan cerca, ¿no?, del PNV en las elecciones, dan como una imagen más de diálogo, no para que las siguientes diga la gente, pues mira, sí, vamos a votar todavía más. Bueno, yo me acuerdo en unos debates que teníamos en la radio, había un compañero del PNV que decía, la oposición está en su papel, que es criticar y oponerse, ¿no? Y yo, no, la oposición, yo no creo que ese sea el papel de la oposición, ¿no? La oposición tiene que controlar al gobierno, hacer preguntas, cerciorarse de que las cosas se hacen correctamente, criticar cuando desde su punto de vista las cosas no se hacen bien, o a veces no se hacen técnicamente bien y otras es una opinión política que no estás de acuerdo con otra opinión política, pero también tiene que tener capacidad de acordar. Vizcaya es un territorio plural y además no hay ni se visualiza a corto ni medio plazo un proyecto que tenga una hegemonía absoluta ni una mayoría absoluta, ¿no? Y por tanto creemos que es importante articular capacidades de diálogo y de acuerdo, ¿no? Y un partido que aspira a gobernar creo que tiene que demostrarlo, ¿no? Yo creo que en la política vasca ha habido una evolución con respecto a la percepción de Euskal Herria Bildu, también Euskal Herria Bildu ha cambiado su actitud. Y yo creo que eso no es un desdoro, ¿no? Porque yo creo que está mal renunciar a los principios, está mal y nosotros creemos que seguimos manteniendo los principios, pero hay que tener capacidad de adaptarse a las diferentes realidades políticas, ¿no? Y en este caso sí creo que hacemos una apuesta por el diálogo que además de otorgarnos, digamos, esa proyección de partido con aspiración a gobernar, el diálogo y el acuerdo en estos momentos, no solo en Vizcaya, en el conjunto de Euskal Herria, es importante por una razón. El mundo se está transformando a una velocidad vertiginosa y tenemos que ser capaces de interpretar qué respuestas tenemos que dar y muchas de ellas trascienden la capacidad de un solo partido, ¿no? Tiene que haber amplios consensos porque está cambiando el modelo industrial, está cambiando el modelo de I+D, está cambiando el modelo educativo, está cambiando el modelo de cuidados, está cambiando el enfoque de la transición ecológica. Y sobre todos esos grandes temas es importante que haya un marco consensuado y luego el partido que tenga más capacidad, más votos, recabe más apoyos, dirija de alguna forma las políticas, ¿no? Pero siempre dentro de, en la medida de lo posible, grandes acuerdos, ¿no? Por tanto, acordamos para proyectarnos como fuerza con capacidad de gobierno, pero también acordamos porque tenemos la vocación y la convicción de que es un momento para grandes acuerdos. Sí, todo es difícil porque dirán, cuando acuerdas, porque acuerdas, cuando no acuerdas, porque no acuerdas. Ela creo que ha dicho, mira, es que no hacen oposición, están demostrando que no hacen oposición. No sé si le molesta este tipo de comentarios del sindicato Ela. No, al contrario, ¿no? Creo que uno que tiene la responsabilidad, pero también el privilegio de representar a la ciudadanía, si tiene que tener algo predisposición hacia algo, es a recibir el feedback de la ciudadanía, incluso en modo crítico, ¿no? Por tanto, nos parece muy bien que haya agentes sociales y políticos que nos critiquen, nos parece que se representa la pluralidad de la sociedad. Por supuesto, no estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ese modelo de oposición, negar el pan y la sal y política de tierra quemada, ni es constructivo ni además genera la imagen de una alternativa, porque nosotros no somos oposición o no tenemos vocación de ser oposición, tenemos vocación de ser alternativa, es decir, de llegar algún día a tener nuestros proyectos, la capacidad de gobernar y de ponerlos en marcha, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos avanzando bastante, ¿no? Quizás otras propuestas más puristas, entre comillas, pues se quedarían en sí muy bien. Yo critico todo, yo nunca me mojo, yo nunca llego a acuerdos, Pero yo no lo hago planteo todo nada, a ¿no? bien, pero nunca gano y siempre están gobernando los otros, ¿no? Eso desde luego no lo queremos hacer. Apostamos por la flexibilidad, como decía, por pragmatismo, pero también por convicción. Claro, la gente se preguntará, ¿qué es lo que va a aportar EH Bildu en estos presupuestos? Que decías que eran más de 30 a 33 millones, Sí, ¿no? sí. Son 29 iniciativas, súper complicado, me imagino que elegir qué es lo que proponemos para que nos aprueben, porque proponíamos más de 29, ¿no? Más Sí, de sí, 100. claro, nos quedamos en 29, pero había 29. muchas más. Sí, Claro, sí. pero son vivienda, creo, cuidados, primer sector,
sector, transporte público y luego el patrimonio industrial, ¿no? Efectivamente, ¿no? No tenemos tiempo para desgranar todas las medidas, Claro. pero por ejemplo hay un acuerdo político para construir una residencia de estudiantes en Leioa, hay 8 millones de euros para reforzar las líneas de transporte público más Bizkaibus. necesitadas, hay una apuesta de 5 millones para que la residencia que se va a hacer en Abadiño se presentó el otro día, la primera iniciativa, tenga un enfoque novedoso para estar más integrada en la comunidad y dar un mejor tratamiento a las personas que van a estar ahí. Hay apuestas a favor del primer sector, como decías, conservación de diferentes monumentos pertenecientes al patrimonio industrial, para mejorar los sueldos de las trabajadoras del sector de los cuidados, para bajar el tiempo de la evaluación de dependencia, que es un caso muy doloroso cuando la gente está a la espera de que le reconozcan una dependencia para poder seguir ayudas, pues ahora hay un compromiso para llevarlo a menos de un mes esa evaluación, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una serie de temas interesantes que, como decía, con total sinceridad, no dan la vuelta al presupuesto como un calcetín, ni lo hacen bueno, pero sí de alguna forma ponen énfasis en aquellos aspectos que consideramos que por un lado son más importantes para la ciudadanía y por otro lado estaban peor recogidos en el presupuesto inicial presentado por el gobierno, ¿no? Y por tanto, como decía, estamos satisfechos cuando un gobierno que tiene mayoría para sacar adelante los presupuestos se compromete y pone esos 30 y tantos millones en estas 29 medidas, pues creo que es para estar satisfechos y satisfechas. Ayer creo que hablasteis del tema de residencias, ¿no? Porque también se necesitan como más inspectores para que puedan ver qué es lo que ocurre en los centros, que es complicado, el tema de ratios, ¿no? Esa propuesta también la lanzasteis ayer en Juntas Generales, Efectivamente, ¿no? ¿no? Y yo creo que, bueno, ayer fue un pleno de control en el cual en la respuesta, a veces los plenos de control lo que pasa es que solo se habla de lo que responde el gobierno, ¿no? Sí. Y se minusvalora de alguna forma la labor de la oposición, que es la que muchas veces lleva al gobierno a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y ayer se celebró de alguna forma que se refuercen los servicios de inspección de las residencias, porque se han detectado pues, múltiples irregularidades, pero en realidad si hemos llegado a esta situación en buena medida es, aunque sea una situación desagradable porque estamos detectando un problema, porque Euskal Herria Bildu sistemáticamente lleva denunciando diferentes casos de malas praxis en diferentes residencias y de alguna forma esta bola va creciendo, se va poniendo encima de la mesa, bueno, no solo Euskal Herria Bildu, también otros partidos y asociaciones de usuarios y demás. Pero, ¿Qué tipo, por igual ponemos ejemplo para que la gente sepa? pues residencias que quedaban desatendidas durante la noche, botones de aviso que no funcionaban, ratios insuficientes, mala calidad de la alimentación, es decir, problemas en lo que es la gestión de las residencias, ¿no? Que luego en la inspección trascienden y se detectan, pero claro, si se pasa una inspección al año y no hay un suficiente seguimiento de la corrección de las anomalías que se han detectado, pues bueno, a base de insistir y de insistir y de insistir, ayer el gobierno lo que reconoció es que se necesita reforzar ese servicio de inspección para hacerlo más efectivo, ¿no? Y es verdad que el gobierno es el que ha tomado la decisión, pero también es verdad que nuestro trabajo es políticamente insistir y poner encima de la mesa la necesidad de que se cambien cosas, ¿no? Por eso digo que la oposición no solo tiene que criticar, sino que también poner problemas y proponer soluciones y de alguna forma obligar políticamente al gobierno a que atienda determinadas demandas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que podemos estar satisfechos primero la ciudadanía porque se va a mejorar el servicio, pero también nosotros y nosotros con respecto a nuestro trabajo de parlamentario. Claro. No, es que recurrir a una residencia ya es complicado, quieres que esté la persona que esté, o cuando nos toque a nosotros, como en casa, ¿no? Dentro de lo que se puede. Hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? Porque estamos en una sociedad que cada vez se hace más mayor. A mí me da rabia cuando se dice esto como un problema, ¿no? Porque a veces parece, no, Sí. nos hacemos, cada vez vivimos más. Oye, eso es positivo, ¿no? Sí, algunos lo enfocan, más residencias, más pensiones. Bueno, está bien que vivamos más, yo creo que es un logro colectivo, pero eso genera nuevos retos, ¿no? En este caso, el reto de los cuidados a las personas mayores de una forma más moderna, más humana, más amable, en la cual puedan vivir de una forma más satisfactoria en el caso que tengan que recurrir a una residencia. Y eso implica muchas cosas. Algunas de ellas ya se han reconocido, como los nuevos modelos de unidades convivenciales más reducidas, para que sea más parecido a lo que es la convivencia en el hogar, pero nosotros y nosotras seguimos insistiendo en avanzar en diferentes aspectos. Primero, en aumentar o disminuir los ratios de cuidadoras con respecto a personas usuarias para que puedan estar mejor atendidas, para que no tengan una carga laboral tan potente y eso redunde en un mejor servicio, para que mejoren sus condiciones laborales, que también está recogido en el acuerdo presupuestario. Pues bueno, hay muchos retos y desde luego desde el ámbito competencial de la Diputación y las Juntas Generales el sector de los cuidados es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Queremos un ecosistema de cuidados público y comunitario, queremos que garantice el derecho de las personas a ser atendidas con dignidad en esa última etapa de su vida y queremos que las personas, generalmente mujeres,
que nos cuidan estén también bien cuidadas y atendidas desde lo público con unos salarios y unas condiciones laborales más dignas. Claro, nos olvidamos de los cuidadores y al final es Efectivamente, fundamental. son Son personas y personas. la carga de trabajo que tengan, el estrés emocional que tengan, todo eso va a rondar, el número de personas que estén Y que trabajando no están preparados para a veces, ¿no? Que me contaban algunos, es que no sé cómo cuidar a la persona que tengo que cuidar, porque a veces son como enfermeros que no saben. Bueno, eso, la adecuación de alguna forma de los Sí, perfiles a las demandas también es otro de los retos, ¿no? Y nosotros también llevamos mucho tiempo insistiendo que es mejor hacerlo desde lo público porque está actualmente es un sistema que está completamente o prácticamente completamente privatizado, ¿no? Son residencias de gestión privada, aunque luego reciben una asignación o una cantidad económica por parte de la Diputación por prestar ese servicio, ¿no? Pero es verdad que entre el dinero que pone la Diputación y los servicios que se prestan a la ciudadanía, si hay entre medio una empresa con ánimo de lucro, hay parte del dinero que no va a llegar, ¿no? Nosotros queremos un sistema directo de cuidados gestionados de lo público en el que cada euro de inversión pública en cuidados redunde en un euro de atención al ciudadano, a la ciudadana usuaria del servicio. Bueno, a ver si explicamos bien lo siguiente, que es la reforma fiscal, porque claro, hay gente que escucha reforma fiscal, que PNV y PSOE plantean una reforma con una serie de deducciones. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, ¿no? Pues para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, pues tendrían unas ayudas, ¿no? Y luego se sube, creo que ya eres joven hasta los 36 años, que yo no llego, pero bueno. Entonces, esa reforma fiscal, ayer hablaba la diputada, porque en Álava y Guipúzcoa parece que no quieren ponerla en marcha, ¿no? Y esto no estáis de acuerdo, y decía la diputada que no contempla ese escenario, ¿no? Que se tiene que aprobar en los tres. ¿Por qué H. Bildu cree que esta reforma fiscal no es buena? Por muchas razones, ¿no? Sobre todo por lo que no aparece en la reforma, ¿no? Porque tú hablabas de algunas deducciones y la mayoría de las deducciones que aparecen ahí son positivas, la mayoría, no todas, sí. ¿No? Porque también hay algunas ventajas para empresas que no compartimos. Pero ¿qué es lo que falta en esta reforma? Falta la búsqueda de un incremento de la recaudación en base a los sectores sociales que económicamente tienen una mejor posición y por tanto pueden y deben aportar más. Y eso falta en absoluto. Es decir, nos quieren tener entretenidos discutiendo de las deducciones para que no hablemos de la ausencia absoluta de medidas para incrementar la recaudación a base de las empresas y los contribuyentes que tienen más recursos, ¿no? Ese es el verdadero objetivo, hacer una cortina de humo y no hacer una reforma fiscal en profundidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Que la recaudación va a bajar y expresamente lo reconocen. Es decir, hay una memoria económica que reconoce que en Vizcaya vamos a tener 100 millones menos en los presupuestos. 100 millones. En el conjunto de la comunidad autónoma alrededor de 200. Si sumamos los 100 que el Partido Nacionalista Vasco y Junts se han arreglado para perdonar a las eléctricas y la banca, pues entonces nos encontramos con que hay cientos de millones de menos. Y a eso habría que añadir o deducir lo que se podría incrementar la recaudación subiendo los tipos más altos del IRPF, subiendo el impuesto de sociedades y creando una fiscalidad ambiental eficiente. Por tanto, estamos en un momento, antes hablamos de los cuidados, en que la demanda de servicios públicos es creciente. Debatimos sobre la gratuidad del transporte público para menores de 12 años, sobre incrementar las frecuencias de autobuses, mejorar las residencias. Todo eso tiene un coste y la gente no quiere peores servicios, la gente quiere mejores servicios. Y para tener mejores servicios hay que tener más recursos. Entonces entendemos que es incomprensible que se plantee una pseudo reforma fiscal en la que la recaudación no solo no va a subir, sino que va a bajar. Además, creemos que se dan unas ventajas injustificadas a las empresas en el sentido de ampliar el número de deducciones que tienen y, en definitiva, creemos que es un paso atrás hacia la regresividad fiscal, ¿no? Por mucho que nos entretengan con unas pequeñas deducciones. Y perdona que me extienda porque muchas veces el ciudadano va a decir, no, es que yo voy a pagar 40 euros menos al mes, ¿no? Y sí, está contento, claro, ¿no? Es decir, a corto plazo voy a pagar 40 euros menos al mes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes peores frecuencias en el transporte público y tienes que hacer más empalmes o tienes que usar el coche particular? ¿Qué pasa si te suben las tasas en la universidad? ¿Qué pasa si la atención primaria es peor? ¿Qué pasa si las residencias son más caras o no puedes acceder a una plaza de la residencia? Al fondo, este cortoplacismo que te dice, bueno, te ahorras 40 euros al mes, no todo el mundo, es ahorrar algunos sectores que bienvenidos sean ese ahorro de 40 euros, pero luego lo van a pagar con creces en el deterioro de los servicios públicos que van a tener menos recursos para ser eficientes. Por tanto, yo creo que el ciudadano tiene que tener absolutamente claro que las personas, no solo de pocos recursos, las personas de pocos recursos, las personas de medios recursos, incluso las personas de medio altos recursos, hacen bien y deben desear que suban los impuestos porque los retornos en forma de servicios son mucho mayores y lo que tenemos que tener es una estructura fiscal justa para que los enormes beneficios de algunas empresas y los grandes beneficios de algunos particulares que tienen una posición desahogada puedan redundar en ese refuerzo de los servicios públicos que la sociedad demanda. Por tanto, creo que es un debate fundamental
Y detrás de ese debate sobre fiscalidad hay modelos de futuro, modelos de economía y modelos de política O sea, contrapuestos. que aquí no cabe posibilidad de que cambien de opinión, ya tienen muy claro el no, ¿no? Hombre, evidentemente ahora empieza un proceso de diálogo y nosotros haremos propuestas. Digamos que este marco teórico se traducirá en propuestas concretas que irán al detalle de dónde hay que subir y dónde hay que bajar, porque algunas cosas que están contempladas podemos compartir, pero no todas, y entonces veremos cuál es la predisposición del gobierno para negociar. Pero desde luego Euskal Herria Bildu ya ha advertido que los cambios tienen que ser muy profundos, no estamos hablando de lo mismo que en tema de presupuestos, porque además en Guipúzcoa y en Álava no hay mayoría, es decir, necesitan un apoyo. Sí. Y exigiremos cambios profundos. Y lo vemos complicado, con sinceridad lo decimos. Sí. No imposible, no es pero un complicado. No cerrado, pero no es un no cerrado. Yo me acuerdo que cuando se presentó el debate presupuestario también dije que lo veíamos muy complicado y luego ha habido un acuerdo. Te sacó el... No me desdigo. Que decir que es complicado no significa que es imposible. A mí no me parece mal que digas una cosa y luego cambies de opinión para mejor. Ha sido complicado el acuerdo presupuestario, es decir, ha sido muy complicado. Esto lo veo todavía un poco más complicado. Imposible no, pero un poco más complicado. Claro, porque ahí decía la diputada, ¿qué pasa? Que la oposición no quiere porque esto va a beneficiar a las rentas más bajas. Ya lo hemos dicho, va a perjudicar las rentas bajas. ¿Por qué? Porque los pequeños ahorros que se contemplan en esta reforma van a ser neutralizados por la insuficiencia de los servicios públicos y eso se va a pagar en términos de calidad de servicio y también a veces en términos económicos mediante repagos, tú pagas una cuota por la rienda, es decir, si tú te ahorras 40 y te van a cobrar 80. Realmente una reforma fiscal lo que tiene que hacer es incrementar la presión fiscal sobre las clases más acomodadas de este país, que todavía tienen un margen para pagar más y contribuir más al bienestar común. Ayer también hablabais en juntas del tema del transporte, ¿no? De que sea gratuito para menores de 12 años, que claro que a todo el mundo le parece bien. El tema es que nos estaban volviendo un poco locos. Yo lo he oído debatir cuando íbamos en el tren a la gente. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Para qué años? La gente no sabe muy bien, también pendiente de lo que ocurre en Madrid, ¿no? Ayer lo contabais en juntas, ¿no? Sí. Que la ciudadanía al final lo que necesita es una información y la diputada decía, no, mira, aquí en Vizcaya las decisiones son estructurales, es decir, que se mantiene lo de ya ha entrado en vigor, ¿no? Entonces, no sé qué os parece la medida. Bueno, la medida, fíjate si nos parece bien que la llevamos tiempo proponiendo. Lo que pasa que aquí, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Nosotros lo hemos propuesto en diferentes instituciones. La última vez que lo propusimos hace 2 años en el Parlamento Vasco, bueno, una de las últimas, pues lo hemos vuelto a poner encima de la mesa, nos llamaban demagogos, nos decían que a ver si esto es una feria, de ver quién tiene la ocurrencia más grande y demás. Pues mira, con el paso del tiempo, lo que era demagogia se ha convertido en realidad, ¿no? Lo que nos preocupa, por ejemplo, es que en Vizcaya, en lugar de ser la Diputación la que sea pionera en la propuesta de medidas para mejorar el transporte público, vaya a remolque de lo que hagan otras instituciones, ¿no? Porque todo esto ha estado supeditado a lo que desde Madrid se ha venido decidiendo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una política y una personalidad propia a la hora de apostar de forma decidida por el transporte público. ¿Que hacen falta más recursos? Sí, efectivamente, nos conecta con el tema de la fiscalidad, todo nos conecta con el tema de la fiscalidad y es una de las razones por las que no podemos apostar por una reforma fiscal que disminuya la recaudación, porque hay que mejorar los servicios, hablamos de cuidados, los servicios de transporte público y todos los ámbitos de servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, pues nos da pena que Vizcaya no sea pionera, sino que vaya a remolque de medidas que se toman en otro sitio, que seamos los últimos y que lo hagamos además con una gestión un poco confusa y extraña, ¿no? Pero bueno, en todo caso la medida es positiva, se va a implantar y la saludamos, ¿no? Pero además entendemos que mirando a futuro tiene que haber nuevas medidas para fomentar el uso del transporte público y ya hemos registrado una proposición para avanzar hacia el billete único, un billete único que permita la interconexión entre todas las modos de transporte con una única tarjeta y también entre los diferentes territorios, es decir, que con una tarjeta te puedas mover por toda la comunidad autónoma vasca y por todos los medios de transporte con más facilidad y con acceso a descuentos en función de la renta y el volumen de uso de ese servicio, ¿no? Para de alguna forma facilitar a la gente que más usa el transporte público unos mejores precios. Y pedimos que ese cronograma, porque como concepto siempre te dicen que sí, pero a la hora de ponerlo en la práctica llevamos años y años y años dando vueltas y rodeando el mismo punto, ¿no? Entonces, hemos pedido un cronograma para poner en marcha ese sistema y además que en el año 2026 ya se instaure de forma de proyecto piloto en Bizkaibus, que es competencia exclusiva de la Diputación, un sistema de bonificación por uso y renta, ¿no? Para estudiar luego cómo funciona y cómo se puede implantar luego al conjunto del sistema de transporte público. Claro, es que son temas complicados, porque luego cuánto dinero reservas para algo que no sabes cuánto van a utilizar, ¿no? Eso ahí se tiene que comer la cabeza. Evidentemente, a veces se nos dice, es que ustedes hacen las cosas, solo piden, no, bueno,
bueno, pedimos y pedimos con rigor, pedimos que se estudien las cosas, pedimos además que se ponga un proyecto piloto en marcha y efectivamente creemos que hay posibilidades, ¿no? Cosas, como decía, que hace 2 años eran demagogia, ahora son una medida con la cual sacan pechos todos los gobiernos, ¿no? Pues bueno, pues estoy convencido que el billete único se implantará en estos términos y se implantará, entre otras cosas, fruto de la presión social y política de la cual una parte nos corresponde a nosotros. Bueno, yo llevo aquí más de 30 años y hay temas que parece como que todo el rato estoy contando y que nunca suceden y llegan. Una de ellas es la línea 4 del metro. Entonces, yo ha pasado por distintas fases, ¿no? Y siempre la petición de los vecinos y vecinas de las zonas a los que va a llegar la línea es que esa línea pase por Moyúa. Ahora, como saben que les estamos contando, pues parece como que había una primera opción que fuese por Abando, el tren de alta velocidad, que también es otro de los temas que siempre contamos, pero claro, eso supondría que no sabemos cuándo va a llegar el tren, cómo va a llegar. Si dependemos de eso, la línea 4 pues se tardaría más. H. Bildu ya se ha puesto en posición de lo que dicen los vecinos y vecinas, Sí. ¿no? Si ya ahí en su día ya se hizo Moyúa, ¿por qué no se tira por ahí, no? Bueno, hemos empezado hablando de Baracaldo, ahora estamos en un sitio que precisamente es muy sensible con respecto a esta Sí, cuestión, como es Recalde, ¿no? Que es un barrio pues, que tiene unos problemas muy graves de conexión, ¿no? Históricos además, ¿no? Decías tú, que llevan años de forma recurrente dándose una serie de debates, pero no se aportan las soluciones, ¿no? Yo mirando la hemeroteca con respecto a este tema, mientras estábamos en el Pleno dándose ese debate, pues ya había una propuesta de hace 10 años en la que decía, se inician las obras, ya empiezan los primeros sí. proyectos, pasando por Moyúa y tal. Ujú. Pues bueno, efectivamente, aquí hay dos opciones, las dos pueden ser técnicamente viables, una es ir por Abando y otra es ir por Moyúa. ¿Cuál es la diferencia? Que la de Moyúa es real y es posible a corto plazo y la otra está supeditada a una serie de obras que se tienen que hacer que están relacionadas con el tren de alta velocidad, que ya sabemos todos, has dicho que hay temas que llevan 30 años, pues es Sí, uno de o los más, temas. más. Entonces yo creo que hay una urgencia histórica, hay una deuda histórica con estos barrios del sur de Bilbao, que además sería una oportunidad incluso para conectar tema Zorroza, tema Alonso Tegui, sitios que tienen unos problemas tremendos de transporte público, por diferentes razones, pero mal transporte público y en algunos casos hasta peligroso. Fíjate el tema de Zorroza con las vías, los años que llevan también peleando por el soterramiento. Entonces entendemos que digamos, hay que aprovechar la oportunidad. Hay un clima social muy favorable a que se inicien las obras, hay una demanda de que se haga a través de Moyúa y esa es la opción que en un plazo de tiempo razonable puede aportar esa solución en forma de transporte público a estos barrios del sur de Bilbao. Por tanto, creemos que sin más dilación se debe poner en marcha ya el proyecto y, de hecho, como bien dices, hemos tenido el debate en juntas porque lo acabamos, iba a decir por enésima vez, de solicitar y por enésima vez se nos ha rechazado diciendo que tienen que seguir estudiando y estudiando y estudiando. Bueno, yo creo que es una forma de no mojarse y de poner todos los huevos en la cesta del tren de alta velocidad, dando la espalda a la urgencia y a la necesidad que tienen estos barrios muy populosos de Bilbao de tener por fin un acceso al metro. Bueno, me parece que ya no hacen la defensa tan férrea, ¿no? de Abando. Ya han dejado más abierta la posibilidad de que sea Pero Moyúa, ya no dicen. esto es como lo de los menores de 12 años y al final se va a acabar haciendo. Se va a acabar haciendo, o sea, hay veces, no siempre, pero que Sí. la lógica se suele terminar por imponer, ¿no? Y yo creo que en este caso lo que están haciendo es perder un tiempo valioso que supone que la gente de esta zona pues tenga un peor acceso al transporte público y al metro. Ujú. Y ya vale dejar de perder tiempo, vamos a ser razonables y no es, digamos, una consideración de alta política o que tenga detrás un trasfondo ideológico muy profundo. Estamos hablando de ser eficaces y de responder lo más brevemente posible con todo el rigor técnico necesario, pero en un tiempo prudencial que ya la espera se ha prolongado demasiado. Bueno, en Azcuna Centroa, que además te tocó ayer hablar de Sí. ello, hay un espacio donde va a entrar la Fundación La Caixa, que antes se dedicaba a otro tipo de artistas. Y bueno, ayer decían en el Pleno de Bilbao que no es una privatización como defiende H. Bildu de Azcuna Centroa, sino que ese espacio va a servir para que 1.500 jóvenes puedan tener un estudio sobre creación, ¿no? Creo que es ¿no? Gratuita y que se va a destinar a ello y que los artistas que estaban allí pues se van a ir a otros sitios, se les va a buscar otro hueco. Es decir, ¿creéis que esto es falso? ¿Creéis que es una privatización, como también se ha dicho, del Frontón de la Esperanza? Como que no sé si es un que van a llevar a cabo. ¿Pedís que se acabe y que la Fundación La Caixa no... Bueno, ya está atado, no sé si se puede hacer algo, pero que no esté en Azcuna Centroa? Sí, bueno, ahora me voy a tener que desdecir de lo que he dicho antes de que la lógica se impone, porque en este caso creo que se va a imponer la ilógica, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, el proyecto de la calle es un proyecto que puede ser positivo. Se llama Tumo, ¿no? Se llama TUMO, es un proyecto que va a dar formación en lo que se llama STEAM, que son actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, a 1.500 jóvenes, un proyecto interesante que a nivel global se está desarrollando en muy pocos sitios y que parece que puede tener su ubicación también en Bilbao, cosa que puede estar bien.
pero desde luego hay que buscar una ubicación física adecuada a lo que es este proyecto. No se entiende que se desvista a un santo para vestir a otro. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es desalojar directamente, desalojar de forma brusca además a las actividades artísticas que se están desarrollando en la Alhóndiga para introducir allí este proyecto. Nosotros no hemos dicho no al proyecto Tumo, nosotros hemos dicho que hay otras ubicaciones y además las propusimos expresamente. Tenemos la Torre Bat, la antigua torre del Banco de Bilbao Vizcaya, que está en la Plaza Circular, que tiene plantas libres en las cuales la formación de los jóvenes en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología estarían muy conectadas con ese ecosistema de emprendimiento que la propia Diputación está impulsando en la torre, ¿no? Tenemos Zorrozaurre, que es un área donde va a haber un parque tecnológico, donde hay diferentes centros también de formación avanzada, donde podría tener una ubicación fabulosa. Incluso le propuse a la consejera que comprara o expropiara Molinos Vascos, que está un monumento que está cayéndose a pedazos, para ponerlo ahí, ¿no? Hay muchos sitios donde puede ir esta actividad formativa. ¿Por qué no queremos que vaya a la Alhóndiga? Primero, porque hay gente haciendo residencias, laboratorios de formación artística. La Alhóndiga, que justo cuando venía hacia aquí hemos pasado por ahí, es un edificio espectacular que está llamado a ser, y se creó con esa intención de ser un centro de creación cultural de vanguardia. Y había precisamente pues, laboratorios, residencias artísticas y actividades que trataban de ir en esa dirección, y no entendemos que se les desaloje de allí. No es cierto que se les vaya a realojar. De hecho, en la moción que se aprobó ayer, la contramoción o la contrapropuesta del equipo de gobierno a la propuesta de Euskal Herria Bildu para mantener las actividades ahí, se decía, en la medida de lo posible se garantizarán las actividades ya comprometidas. Es decir, se hará si se puede y se hará con lo que ya está comprometido. A partir de entonces se acabó ese proyecto que está en la Alhóndiga y nos parece disparatado porque no entendemos que sea el proyecto Tumo contra el proyecto de creación artística de la Alhóndiga, sino que son dos proyectos que cada uno tiene su sentido, pero cada uno debe tener su ubicación. Y la Alhóndiga entendemos que es un sitio más adecuado para esa generación de laboratorios y residencias artísticas de vanguardia. Vale, o sea, queda claro que el proyecto no estéis en contra, sino que se haga. No, pero sí, ahora te añado un matiz. Se va a aportar la Diputación 600.000 euros, sí, el Ayuntamiento otros 600.000 y luego unas obras que no se sabe cuánto van a costar. Claro, porque es que no es la ubicación, es que el sitio lo tienen que adecuar, es que no es la educación. No entiendo que se den clases en unos espacios gigantes, habrá que adecuar la calefacción, los pupitres, todavía requiere una inversión extra. Estamos hablando probablemente de una cantidad cercana al 1,5 millones de euros que se le va a dar al proyecto. Entonces, ¿qué es una fundación como la Fundación de la Caixa? Pues es una forma de que una gran empresa, bueno, se haga publicidad de una forma amable, ¿no? Porque no lo hacen gratis et amore, lo hacen para amabilizar la imagen de la empresa, revirtiendo una pequeña parte de sus beneficios en funciones sociales. Cosa que es mejor que hacer anuncios en televisión o poner carteles, porque al fin y al cabo algo positivo sacamos como sociedad, ¿no? Pero es su forma de hacer relaciones públicas. Ya. Ayer se conoció que la Caixa ganó 5.000 millones, ayer lo conoció, 5.000 millones de euros. Que una parte le dedique a la fundación y que sea la fundación la que haga proyectos nos parece muy bien, pero que encima pongan el cazo para que nosotros pongamos 1,5 millones nos parece otro elemento también criticable, ¿no? Sin entrar al fondo del proyecto, que si lo hace, pues como hace Kutxabank, tiene sus patrocinios, pues perfecto, si viene una fundación y quiere hacer un proyecto y ese proyecto además es interesante, pues bienvenido sea, pero bienvenido sea el proyecto, pero que encima pongan el cazo me parece un poco excesivo. Hay quien me decía, no, que hablen de ti, aunque sea mal, pero bueno, sale en la noticia. Bueno, yo no creo que la Caixa esté muy contenta con este debate. Bueno, del Atleti no sé si te han preguntado, porque hay políticos que han querido entrar y otros no, porque dicen que no es su tema, pero claro, comentamos con la polémica que parece que ya se ha suavizado, por lo menos ayer ellos dicen que no hacen huelga desde la grada de Íñigo Cabacas, lo explicaron aquí en Bilbo Sport, pero sí que es su forma de contestar a todas las multas que están recibiendo. Y no sé si te quieres meter en esto, si no eres del Atleti y no quieres contestar. Bueno, sí, soy del Atleti. A tope, ¿no? Sí, soy del Atleti, además no soy socio pero... y tampoco soy tampoco soy habitual de esa mesa, aparte que me pongo muy nervioso, pero sí voy lo suficiente como para tener un mínimo criterio, ¿vale? Personal y político, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí, digamos, la carga el plus de responsabilidad le corresponde al club, que es la institución, y creo que debería mostrar una actitud más dialogante, ¿no? Más dialogante con este sector de la afición. ¿Tú has podido hablar con ellos? No he tenido contacto personal, pero desde luego, como te decía, como usuario esporádico o asistente esporádico a San Mamés durante muchos años,
creo que la existencia de esta grada de animación ha marcado un antes y un después en lo que hace referencia al ambiente dentro del campo. Yo creo que eso es innegable, ¿no? Han mejorado muchísimo, es un apoyo constante durante los 90 minutos y ha contribuido a ese ambiente de San Mamés, que es un campo más grande que el antiguo y podía ser más frío, pues ha resultado todo lo contrario, ¿no? Es un campo caliente y fundamentalmente por la aportación de las personas de esta grada, ¿no? Lo que no puede ser es que cuando ganemos un partido vayamos a cantar el chori a chori con la grada de animación y en los pasillos les estén pegando o multando, ¿no? Puede haber comportamientos incívicos por parte de algunas personas que están en esa grada u otras y desde luego eso es absolutamente criticable. Y a mí me duele particularmente que el nombre de una afición como el Atleti quede ensuciada muchas veces porque algún tonto tira una botella o genera algún lío, pero desde luego no se puede atribuir ni a toda una grada ni a toda una afición ese tipo de comportamientos. El club tiene la obligación y también las fuerzas de seguridad de evitar comportamientos que sean incívicos o violentos, pero desde luego lo que no se debe es generar un acoso sistemático en el que acaban pagando justos por pecadores, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que haber un reconocimiento primero a la labor de esa grada de animación y segundo, un mayor esfuerzo de diálogo por parte del club, que por cierto también lamento mucho que el presidente haya recibido algún insulto y demás. Creo que hay cosas que se están saliendo un poquitín de madre, ¿no? Entonces, por eso decía al principio que el club como institución debería tener un poco más de cintura, incluso a veces, aunque tú pienses que tienes razón, si tú eres la institución que tienes, digamos, la autoridad, pues tienes que hacer un esfuerzo, un plus, siempre en favor del diálogo y del acuerdo, ¿no? Porque creo que, ya te digo, esta gente ha aportado mucho al ambiente del equipo. Eso no significa que todos puedan hacer por eso lo que les da la gana, nadie está pidiendo que les dejen hacer lo que les dé la gana, pero sí está pidiendo que es una situación que consideran que es ya de acoso y que creo que en cierto momento tienen razón, que la presión excede lo lógico y que tienen derecho a, bueno, a animar y a salir del campo sin registros, sin presiones, sin multas y sin ese agobio, ¿no? Pero vamos a ser racionales y vamos a hablar, y creo que ha sido positivo que se haya desconvocado la huelga para que el clima vuelva a un ámbito de racionalidad del que nunca debería haber salido. Con lo bien que nos va y que tengamos que con lo hablar bien de que esto. nos va, con lo bien que nos va y con lo, como te decía, con lo que ha mejorado el ambiente Claro, en San Mamés. Pues sí, vamos a hablar y vamos a buscar una fórmula en que todo el mundo tenga su espacio y su reconocimiento y no haya que recurrir a esto, ¿no? Bueno, yo creo que nos hemos pasado, pero como estamos a gusto aquí hablando, no sé si te ha quedado algún tema, yo creo que hemos repasado los principales, pero claro, la actividad da para mucho más, así que yo creo que igual nos tenemos que ver dentro de un Pues tiempo, casi ¿no? sí, me invitas cuando quieres y continuamos con la conversación. Yo creo que está bien porque además la gente ve juntas como algo, a veces preguntas y no sabe muy bien distinguir qué lleva el ayuntamiento, qué lleva juntas, y está bien que la gente sepa que hay muchas cosas que son de su día a día y que depende de vosotros. Sí, yo, mira, si quiero añadir algo, pues un poco ya desde un punto de vista corporativo, defender un poco el papel de las Juntas Generales de Vizcaya y de los diferentes territorios, ¿no? Primero porque son depositarias de una tradición histórica, es lo primero que dije cuando me subí al atril en la Casa de Juntas de Guernica. Vizcaínos y vizcaínas llevamos cientos de años reuniéndonos allí, debajo del árbol de Guernica, para resolver nuestros problemas. Yo creo que es muy importante. Es depositaria también de derechos históricos, como el que da pie a la fiscalidad, a que la competencia de la recaudación de impuestos esté aquí en este país. Y luego las Juntas Generales y la Diputación Foral gestionan ámbitos muy importantes, un presupuesto de 2.000 millones en cuidados, transportes, medio ambiente, en sectores muy sensibles para la gente. Pero es verdad, y eso lo reconozco, que es la gran desconocida de la arquitectura institucional vasca, pero no porque no tenga importancia, sino quizás porque tiene un acceso mediático un poco más limitado con respecto a otras instituciones. Pues aquí lo tenéis abierto. Agradecemos estas oportunidades. Bueno, y que ha sido un placer tenerte y nada, igualmente. Yo creo que dentro de un tiempo nos volvemos a ver y volvemos a repasar lo que pasa en Vizcaya. Encantado. Venga, nosotros nos vamos hasta la semana que viene.